que sepan que no hay respuestas buenas. Bueno, ahorita. Bueno, quiero que sepan que no hay respuestas buenas ni respuestas malas, solo tu opinión y esa es la que buscamos y queremos que nos la brindes, ¿no? Y pues siéntete cómodo de contestarnos las preguntas, ya que son completamente confidenciales y pues están libres de todo prejuicio y nadie te va a juzgar, ¿va? Si quieres, síguele, Beto. Y pues nada, pues comenzaremos haciéndoles un par de preguntas. La dinámica es que pues básicamente iremos preguntándoles a cada uno de ustedes. Ya tenemos predeterminadas las preguntas. Y pues nada más, nos contarán pues básicamente sus vivencias, sus experiencias, ya que pues el focus group consiste pues en cómo fue su estilo de vida estudiantil, cómo se vio afectado a raíz de la pandemia, qué cambios hicieron y ahora que ya hemos regresado pues ya ha vuelto completamente toda la normalidad como antes ya lo vivían, o si ha habido cambios que pues ya han tenido que quedarse definidamente. Y pues nada, el chiste es nosotros preguntarles, ustedes nos responden experiencias, complementamos un poco, y así estaremos constantemente. Esto más que una entrevista es como una plática, que nos cuenten con toda la sinceridad, se sientan tranquilos, puedan explayarse con toda la serenidad del mundo y pues nada, así que podríamos comenzar. ¿Quién tenía las preguntas? Yo ya las tengo. Bueno, como primera pregunta, me van a decir su nombre y me van a contestar si ustedes ya han tenido COVID, si han estado infectados por este virus. Empezando con Ulises Díaz. Si quieren, si pueden, prendan su cámara cuando hablemos o cuando les toque la palabra, ¿va? Esto pues con el fin de que tengamos una conexión mejor con ustedes y la plática salga más fluida, ¿va? Bueno, mi nombre es Ulises Díaz y no llegué a contraer el COVID. Ok, qué bueno. Alejandro Acosta. Yo me llamo Alejandro Acosta y no llegué a contraer. Qué chido. Daisy. Mi nombre es Daisy Aguilar y no llegué a contraer COVID. Solamente a los que ya les pregunté, ustedes no, pero algún familiar de su casa sí lo tuvo. Daisy, Ulises o Alejandro. No, bueno, dentro de donde vivo, en donde pasé mi pandemia, hubo una persona que sí llegó a contagiarse, pero ella se resguardó, entonces como que no pasó más de esa persona. Fue como que la única cercana, pero... Ok, gracias. Leonardo. Buenas. Me llamo Leonardo Sánchez y no he contraído COVID. Ok, gracias. Arlet. Compañera Arlet, no tienes el micrófono activado, jeje. Perdón. Ya se me había quitado la maña de esto. Repito, me llamo Arlet Trinidad y no contraí COVID y familiares que viven en mi casa tampoco. Qué bueno. Maite. Hola, yo soy Maite. Nosotros
no sabemos si contrajimos COVID porque no nos diagnosticamos, pero sí nos enfermamos y sí estuvo medio feo. O sea, yo sí tuve como que todos los síntomas, pero no, o sea, nunca nos hicimos una prueba, entonces no sabemos, pero creo que sí. Ok, gracias. Y me falta José Manuel. ¿Qué onda? Yo me llamo José Manuel López y sí tuve COVID. ¿Y qué tan grave fue? ¿Qué tan grave fue esta enfermedad? No me enfermé muy grave, solo fue como un pequeño resfriado y pues sería todo. No tuve síntomas como tan muy fuertes, nada más un resfriado. Ah, ok. Eduardo, me faltaba Eduardo. Gracias. No sé. Eduardo, ¿estás ahí? Creo que apenas está entrando, bro. Creo que no. Eduardo A. Eduardo A. Marca como si yo estuviera. Si quieres, ahorita le preguntamos y vamos con el Bueno, siguiente. sí, con la siguiente persona. Que sería Braulio. Joven Braulio, ¿usted ya tuvo COVID? Como que no te escucha, güey. Como que no conectó bien su... Sí, es que aquí me parece que se está conectando con el audio. Pues bueno, me parece que todos tenemos la edad de 19 a 23 años. ¿Alguno de ustedes no tiene esa edad? ¿No está en ese rango? ¿Es menor o es mayor? Me parece que no. Parece que no. A ver, Diego Leonardo, ¿ya puedes hablar? Y también tú, Braulio. Ya puedo hablar, ya arreglé mi micrófono. Ya soy yo, sí. Sí, ya listo. ¿Puedes contestar la pregunta si ya te tuviste COVID? No, nunca he tenido COVID. Ok. Eso es bueno. Pues solo un integrante, bueno, solo una persona tuvo. Creo que eran dos. Uno que oficialmente sí nos la cantó derecho de que sí, yo lo tuvo. Y era otra compañera que tuvo las sospechas. Me surge una pregunta para ellos. En el caso del que sí oficialmente lo tuvo, ¿cómo fue la vivencia? O sea, exactamente, ¿cómo fue ese sentimiento de que pues, cuando la pandemia estaba en su peak, o sea, y en ese momento, no sé en qué lapso te habrá dado, ¿cómo fue el sentimiento de decir, tengo COVID? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo tomó a tu alrededor? Y también de la compañera, pero pues bueno, primero oficialmente, ¿quién sí lo tuvo? Jeje. Yo digo que primero las damas. Bueno. No, como quieran. Pues cuando me diagnosticaron el COVID, antes de que me lo diagnosticaran, obviamente ya me presentó algunos síntomas, pero pues como tal no hubo así una gran reacción, así parte de mi entorno. Solo fue lo de siempre, lo de aislarse y todo eso. Yo personalmente no sentí así como algo distinto a cuando tuve el COVID, solo pues cansancio y ya. Y pues igual mi familia estuvo apoyándome en la parte de
em, de pasarme los alimentos y todas esas cosas que se hacen cuando te da COVID. Ninguna familia, no se contagió tu familia por andarte pues apoyándote en esa parte de los alimentos o crearon una burbuja para que no pudieran infectarse ellos también. No, pues no se contagiaron. Lo único que sí es que es raro estar en tu propia casa con cubrebocas todo el tiempo y estarse constantemente desinfectando todo lo que tomas. Pero ahí en fuera no, ellos no se contagiaron afortunadamente. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Arlet. Arlet, una pregunta. ¿Tú a qué dedicas tus tiempos libres? Pues en sí al deporte, Ujú. actividades como personales como escuchar música, cantar y un poco socializar. Ok. ¿Y estas actividades las practicabas igual antes de la pandemia? Antes de la pandemia sí, pero con más frecuencia. ¿Con más frecuencia todas? Ajá. Ok. Ulises. Gracias. Igual en mis tiempos libres los dedicaba a tocar guitarra, a hacer ejercicio, a socializar. Y sí, como lo comentó igual Arlet, todo antes era con mayor frecuencia, pero actualmente ya no es tan seguido. Ok. ¿Y qué es ahorita lo que te detiene? O sea, ¿por qué bajó la frecuencia al realizar esas actividades? Pues yo creo que la actividad que mayor se vio afectada fue el aspecto de socializar y luego también por cuestión de que un poco de que todavía es como que en algunos lugares todavía cuidan mucho eso de el COVID y todas esas cosas. Ok, gracias. José Manuel. Perdón, amigo, no te escuché. ¿Qué nos preguntaste? Sí, ¿qué actividades, además de la escuela, haces o acostumbras a hacer? Ver películas y salir a caminar y hacer un poco de ejercicio a veces. ¿Y estas actividades las hacías antes de la pandemia? Lo del ejercicio no. Bueno, sí, a veces. No, sí, todas las hacía antes de la pandemia. Ok. ¿En la misma frecuencia y todo? No, pues en la pandemia se aumentó porque tenía un poco más de tiempo libre. Ok. Gracias. Daisy. Sí. Pues las actividades que más hacía, pues siempre me había gustado cantar, practicar guitarra y me gustaba mucho los bailes. Bueno, o sea, me gustaba mucho la danza folclórica, pero disfrutaba más ir a, no sé, bailes de pueblo y todo eso. Con la pandemia, obviamente, pues cancelaron todo esto, los eventos de bailes, ferias regionales y así. Entonces, esa era mi manera de socializar y pues me la cortaron así como que de una. Y obviamente los eventos de danza folclórica igual ya no los frecuentaba mucho, pero igual fueron eventos cancelados. Y, pero lo curioso es que pues a raíz de la pandemia yo empecé como que a hacer más ejercicio que ahora que ya regresamos a clases presenciales, por ejemplo. Creo que la pandemia me daba como que ese tiempo, aunque sí me canceló como que, o sí me limitó a muchas cosas como de sociabilizar y de frecuentar lo que más me gustaba, que era la danza y el baile. Pero lo de cantar, o sea, me daba el tiempo para poder ensayar y practicar algo más de guitarra y todo eso. Ok.
Entonces, ahorita que ya pues estamos en semáforo verde, ya volviste a asistir a los bailes o sigues sin haber o ya no asistes menos? No, sí, de hecho, por donde vivo, pues volvieron a hacer eventos y yo asistí a ellos. Entonces fue como, o sea, el primer baile de hecho había sido, bueno, regional, había sido en mi pueblo y nos sentimos como que muy contentos y se reunió más gente de lo que habíamos pensado que se iba a hacer porque pues obviamente pues nosotros pensábamos que por la pandemia mucha gente iba a tener miedo de asistir a otro evento grande para, o sea, para pues estar en contacto con mucha gente, ¿no? Que no sabes de dónde vienen o de dónde son, pero sí, o sea, nos sorprendió que sí hubiera bastante, mucha más de la que pensábamos. Y pues sí, sí empecé a asistir ya cuando abrieron otros eventos y otros bailes, ya, no me negué a ello. Pues sí, los chidos. Gracias. Leonardo, igual te hago la misma pregunta. Sí, claro, ¿Qué, pues sí es la misma pregunta, ¿verdad? Sí. sí, Pues antes de pandemia normalmente me enfocaba más en cuestiones académicas, la mayoría en modelos de debate, algunos coloquios también de diálogo y pues también me dedicaba mucho a actividades recreativas en todo lo que es el área de CU. Ya con la pandemia, por ejemplo, tuvimos que implementar también el modelo a distancia, que era un poco más complicado tanto en hacer justamente el diálogo, puesto que se hace por participaciones, pero era más sencillo reunir gente debido a que la gente estaba en su casa, entonces no tenían que movilizarse justamente para entrar en el modelo y justamente ir a una actividad. Entonces sí se vio mucho el cambio. ok, gracias. Gracias, Leonardo. Seguimos con Alejandro. Yo igual, en mis ratos libres, pues hago ejercicio, mm, salgo con mis amigos y es a lo que principalmente le dedico el tiempo libre. Pero antes de la pandemia igual hacías las mismas actividades. Sí, sí, de hecho con más frecuencia. Ok, igual disminuye la frecuencia. Ujú. Gracias. Braulio. Pues o sea, las actividades que hacía antes de la pandemia, pues era todos los fines de semana ir a jugar fútbol. Ajá. Y pues yo creo que ya después de la pandemia eso fue lo que más me afectó porque siento que pues como que fui perdiendo el gusto por hacer eso y ya pues actualmente pues ya es muy rara la vez que lo practico, la verdad. Ok. Bueno. Y de ahí en fuera es la única actividad que dejaste de hacer. Pues eso y pues juntarme como con mis amigos más cercanos, pero Ajá. pues eso también el problema pues es por el tiempo, por la escuela. Ok. Gracias. Maite. Pues, Bueno, yo en mis tiempos libres antes de la pandemia era como, me gustaba mucho salir a pasear con mi perro. Eso lo sigo haciendo un poco, ya no tanto como antes porque pues ya no tengo tanto tiempo, pero en algo que empecé a hacer mucho en la pandemia fue como hornear, me gusta mucho la repostería, entonces empecé a hornear mucho, incluso vendía postres porque pues igual la escuela no me quitaba tanto tiempo como ahorita y sí le dedicaba más a eso. Ujú. ok. ¿Y hoy en día sigues haciendo tu repostería? Sí, no, casi no. Muy de vez en cuando. Ok. Gracias. Gracias, Sí. Maite. Diego Leonardo, ¿ya estás ahí? Sí, listo, ya aquí. Hola. Igual la misma pregunta, sí. Sí, por favor.
Aunque pues yo de actividades que hacía antes de pandemia, pues era practicar deporte, convivir con amigos y esas cosas. Y yo creo que desde que empezó, pues disminuyó un poco. Hay algunas cosas que sigo haciendo, pero por ejemplo, por temas de sanitización y eso, pues el equipo no ha abierto todavía las puertas al 100. Va, ok, gracias. Y creo que por último con Eduardo. ¿Me oyes, Eduardo? Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, una pregunta. Lo de la pandemia, yo antes de la pandemia salía a andar en bici de la montaña, por lo mismo que igual varios compañeros que salí con ellos se enfermaron. Y por suerte, bueno, yo no tuve COVID. Y solamente fue esa actividad que dejé hacerla por el COVID. Y hasta el momento, este año, la fui retomando. Ok. Oye, Eduardo, no sé si sea la conexión o algo, pero se escucha un poquito cortado. ¿O te puedes acercar tantito más al micro? ¿Ya me escuchas? Sí, sí, ya te escuchas más claro. Perdón. Buena resolución, amigo. Bueno, repito, mi actividad antes de la pandemia era salir en bicicleta de montaña. Salía con compañeros y varios de mis compañeros pues se enfermaron por lo de la pandemia. A mí por suerte pues creo que no tuve ningún síntoma. Y pues apenas este año fui retomando esta actividad. Ok, gracias. De nada. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la plataforma que más utilizan para ver contenido de audiovisual? Y empezamos con Arlet. La plataforma que más utilizo para ver contenido visual es Netflix. Netflix. Ok. Y desde antes de la pandemia, ¿veías Netflix? No. Ok, o sea, fue... Ok. Gracias, Arlet. Ulises. Donde principalmente sí consumo ese contenido es en YouTube. En YouTube. ¿Y así siempre ha sido? No, sí aumentó un poco más la frecuencia después de la pandemia, durante y después. Ok, gracias, Ulises. José Manuel. Yo utilizo más HBO. HBO. ¿Y lo utilizabas antes de...? Antes de la pandemia, no lo utilizaba. De hecho, no usaba contenido de streaming, pero ya durante la pandemia, por lo mismo del tiempo libre, se me dio la oportunidad de consumir más de esas cosas. Ok, gracias. Sí. José Manuel. Daisy. Creo que mi plataforma que más he utilizado es Netflix, igual. Y había empezado antes de la pandemia, pero aumentó más durante. Y ahorita ya disminuyó otra vez. Ya casi no lo veo. Ok. Pero desde antes de la pandemia veías Netflix y ahorita igual. Ok. Gracias. Braulio. Pues es la que más utilizo antes y ahora es YouTube o TikTok. Ok. Gracias, Braulio. Leonardo.
Pues yo considero que la plataforma que más utilizo es justamente YouTube y así ha sido antes, durante y después de la pandemia, de hecho. Ok, gracias, Leonardo. Maite, tengo la misma pregunta. Ay, lo siento. Yo creo que Netflix y TikTok, sí, son los que más usaba. Ahorita ya no tanto, pero en la pandemia igual aumentó más. Ok, gracias, Maite. Eduardo, Sí, antes de la pandemia, pues creo que no veía YouTube, pero en el lapso de la pandemia, pues fue más Netflix. ok, gracias, Leonardo. Y por último, Diego Leonardo. Yo creo que la plataforma que más he usado es HBO y Netflix. Ok. ¿Y ha sido así desde antes de la pandemia? Sí, 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 desde antes de la pandemia, durante la pandemia y todavía. Ok, muchas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿en qué medio acostumbra a recibir o a leer información sobre noticias? Y empezamos con Daisy. Sí. Pues en donde más, bueno, creo que en Facebook, supongo, ahí me aparecen como que varias noticias, ya sea como de mi localidad o por donde vivo, pero también leo mucho la parte de las noticias de Google. Ajá. O sea, cuando me meto a buscar algo o así me aparecen muchas. O también nada más como para chismear o enterarme de cosas también. Pero creo que más eso, cuando me meto a interactuar a Google o estoy dentro de mi inicio de Facebook. Ok. Gracias, Daisy. José Manuel. TikTok es la nueva fuente de información más confiable, compañero, pero realmente no acostumbra a consumir noticias, pero si lo llego a hacer es en la televisión. Ok, en la televisión. Muchas gracias, José Manuel. Arlet. Para ver noticias en sí, igual como dice TikTok, conforme me van saliendo, y de ahí en fuera no. Ok. Y desde antes de la pandemia, ¿tú veías, o bueno, te llegaba la información y noticias por TikTok? Antes de la pandemia, no. De plano no veía noticias, las evitaba. Ok. Gracias, Arlet. Braulio. ¿En Sí, qué pues medio? la plataforma que utilizo más es Facebook. Es donde me aparecen más noticias y pues donde me informo mejor. Ok. ¿Y así ha sido? Sí, desde siempre. Gracias, Braulio. Ulises. Pues donde suelo ver las noticias es en Facebook, TikTok, igual en YouTube, cosas de divulgación y eso, y en la tele también, las mañaneras, Ok, sí, las chidas. las Gracias, chidas. Ulises. Leonardo. Por mi parte, creo que la plataforma es Google News. Como tengo la burbujita activada en ciertos sectores, me llegan más rápido las notificaciones. Entonces creo que es esa. Ok. ¿Y así ha sido? Sí, desde siempre. Ok, gracias, Leonardo. Alejandro. Yo, si me llego a enterar de una noticia es por YouTube en tendencias y ya si quiero como que saber más a profundidad de la noticia, pues ya en la página de internet. Ok, muchas gracias, Alejandro.
Maite. Son varias aplicaciones, pero creo que la que más es Facebook, porque pues me parecen como en la sección nada más de, pues, de noticias, vaya. Y a veces en Instagram, por las personas que sigo, el tipo de personas que sigo, a veces pues salen como, ahora que fue lo de la pandemia y eso, pues seguía como varios doctores y ya ellos te iban comentando como de que, pues así vamos, ¿no? Y ya. Entonces sí, creo que sería Instagram y Facebook. Ok, entonces al día de hoy te sigues manteniendo con Instagram para recibir información de Sí. noticias. Muchas gracias, Maite. Vamos con Diego Leonardo. Yo la aplicación que más utilizo es la de Twitter y de vez en cuando Snapchat. Snapchat, ok. Así ha sido desde siempre. Va, gracias, Diego. Eduardo. Pues creo que es el navegador de Google o también por Instagram. Ok. ¿Y así ha sido también desde antes de la pandemia? Sí, desde antes. Ok, gracias, Leo. Gracias, Eduardo. ¿Algún otro moderador que quería hablar? Yo, esta es una pregunta general a pues, todo nuestro auditorio. Me surge una duda, francamente, de a todas aquellas personas que se informan a través de redes sociales. Yo sé que puede existir esta tendencia de que pueda fomentarse, divulgarse, información falsa, pueda que haya mucha fake news también, incluso que pasan en redes sociales. No sé el juicio que ustedes emiten al decir de que si esta noticia es verídica, o si solo lo ven en redes sociales, lo ven en el video de TikTok y lo asumen o investigan más. ¿Cómo hacen ese análisis de la información que reciben, por ejemplo, de cuando la pandemia estaba en su punto alto? Si veían en redes, ¿qué tanto confiaban en eso que veían en Facebook? ¿Qué tanto se lo creían? Si después lo corroboraban, porque luego pasaba de que había noticias falsas que se divulgaban demasiado, que solo fomentaban el pánico, si eran imparciales en esas noticias, si buscaban más información sobre el tema o si de plano lo asumían al 100%. O sea, esa es mi duda prácticamente. Sí, Leonardo, te escuchamos. Creo que, por ejemplo, ahí hay distintas formas que también tenemos nosotros como personas para diferenciar entre lo que es algo real o en este caso una noticia verídica y algo que no. Una de las compañeras que estaba aquí presentes también decía que se siguen ciertos tipos de personas para diferenciar entre el conocimiento que te puede dar esa persona a algo más. Y creo que también una de las formas de diferenciar es qué tan visible o qué tan común es dicha noticia. Por ejemplo, no sé, si entras a Facebook, que es una de las redes que más han mencionado, y ves una noticia de un número de cientos casos, después de ahí te vas a otra red social como es Instagram o TikTok y ves la misma cifra. Entonces, la misma cifra en ciertas plataformas de distintas fuentes, con distintas personas, también te hace valorar como manera positiva el hecho de que una noticia sea verdadera o falsa, porque también entre cuestiones de cifras es un poco difícil aparentar ciertas cosas cuando es una fuente distinta o un autor diferente. Creo que esa es la manera que yo considero más viable para ver que algo sea verídico o no. Gracias, Leonardo. Daisy, te escuchamos, Daisy. Sí, pues por ejemplo, yo mencioné Facebook precisamente porque, o sea, me meto en ligas que, digamos que te aparece la noticia, el título de la noticia, pero en sí es una liga de un sitio o de una página web que por lo general a las que yo me he metido son como de revistas o de periódicos reconocidos o así, ¿no? Igual
cuando después de que lees o te metes a una cierta noticia, las mismas, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diga? Pero digamos que la misma noticia te aparece en otras redes sociales, ¿no? Y es como que, o sea, yo la vi en Facebook, me metí, lo leí y después, no sé, me meto a Instagram y me aparece la misma noticia o igual con los mismos, los mismos datos como dice Leonardo y ya es como que te das cuenta si la noticia es verdadera o no. Por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia había muchos mitos y había pues muchas noticias fake. Pero después como que llegabas a verificarlo conforme lo veías en la televisión o conforme lo escuchabas en la radio o así, ¿no? Por ejemplo, yo, comentaba datos de lo que yo leía en Facebook con mi familia. Y después mi mamá, sí, pues es que yo alcancé a escuchar algo en la radio. Y mi papá como de, pues en la mañana salió esto en la televisión. Es como una tipo, o sea, aunque tú no quieras saberlo o algo así, es como que muy espontáneo la manera en la que te das cuenta si la noticia, bueno, la veracidad de esa noticia, ¿no? Sí. Gracias, Daisy. Ulises. Pues no es como que yo viera una noticia y la diera por hecho. Y sí, como que muchas veces me fijaba en quién compartía esa noticia, quién la había publicado, en dónde la veía. Y bueno, también si la noticia como que no me cuadraba o algo así, yo me ponía a investigar por mi propia cuenta. Lo más reciente de que supuestamente en el Polo Norte, no recuerdo bien, que ya según estaban creciendo plantas, que ya estaban derritiendo los polos al punto de que ya crecían plantas. Sí, Y sí, no, como que se me hizo muy raro, se hizo bastante Ajá. viral. Me puse a investigar por mi cuenta y no vi nada al respecto. Ya después de unos días sí vi que era una fake news, que era un lugar de Alaska, ¿no? De Noruega, y la estaban haciendo pasar por cosas por lo de el derretimiento de los polos. Y Sí, así con todas las noticias, muchas veces por la gente que sigo, por el contenido que yo consumo, ya sale hasta que están refutando la tal noticia, que esto es mentira, que sí, no doy por hecho las cosas que veo. Ok. Muchas gracias, Ulises. Gracias. No tenía el micrófono encendido. ¿Alguna otra participación para pasar a la siguiente pregunta? Pues bueno, parece que no. Para pasar al siguiente punto, prácticamente la pregunta es un poco extensa, ya que tiene que ver con la alimentación. Nosotros, antes de la pandemia, pues teníamos un estilo de vida. Algunos eran foráneos, otros pues eran de aquí de la ciudad de Toluca. Pero en esos traslados en el que me tengo que pasar no sé, mudarme de mi rancho a donde estoy rentando, mi alimentación en mi casa a casa, en el caso de la gente que es foránea, su alimentación es una, pero a la hora de pues trasladarse y vivir durante el tiempo que estuvieran rentando, su alimentación era otra. También la pregunta radica en el hecho de que cuando sucedió todo este boom de la pandemia, ¿cómo se vio afectada básicamente su alimentación? Si empezaron a consumir más comida por temas de ansiedad, si se nivelaron, hicieron alguna dieta, empezaron a comer más sano, o básicamente en ese aspecto no pasó nada, no hubo ningún cambio, o si por algún tema económico, pues tuvo que haber ahí una reducción en el dinero que se invierte en la comida. ¿Cómo se vio afectada la alimentación básicamente cuando llegó la pandemia en ese aspecto? ¿Quién gustaría participar? Ulises. ¿Te escuchamos, Ulises? Pues por mi parte, la alimentación no es como que llegar a comer más, sino lo único que se vio afectado
fue en que dejé de comer, comía menos comida chatarra, menos comida rápida, y por cuestión de igual de la socialización, que antes ibas con frecuencia a chelear o a las hamburguesas, a las saliditas, y ya Algo. con la pandemia, como se pausó, pues ya comías lo que había en casa, no es como que comas mucha comida chatarra. Yo en mi casa no comía chatarra en mi casa desde antes, y en esa parte sí disminuyó el comer comida rápida. O sea, al día de hoy igual disminuyó la frecuencia. O ya la volviste a tomar. Ahorita con lo de como ya está pasando, ya está como que volviendo, sí, ya estoy volviendo Las andadas. a Sí. comer más mal. Ok, muchas gracias, Ulises. Leonardo. Yo, por ejemplo, concuerdo mucho con el compañero Ulises y es que sí mostró un cambio muy grande, porque, por ejemplo, también los horarios en los que se come, no sé cómo lo ven ustedes, pero también el hecho de que tengas clases ya de manera presencial afecta a los tiempos en los que tus alimentos entran contigo, porque, por ejemplo, yo en épocas de pandemia desayunaba a las 9 porque seguía aquí en mi casa, entonces estaba más tranquilo y todavía como que daba tiempo para mi primer clase. Ya estando en CEU, el tiempo es como que, o sea, no es uniforme. A veces desayuno a las 11, a veces desayuno hasta la 1, y también es lo mismo, son chatarras, son cosas que están a la mano, a diferencia de lo que se come ya en casa, un arrocito, no sé, un tecito caliente, algo bonito, antojable. Y eso sí cambia mucho. Y ahora que ya regresamos otra vez, o sea, por ejemplo, antes de pandemia, comes mal, en pandemia, comes bien porque estás en tu casa, sales de pandemia y otra vez vuelves a comer mal porque justamente repites los patrones que tenías antes de entrar en pandemia. Entonces creo que estoy muy de acuerdo con el compañero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Arlet. Pues yo en cuestión de pandemia sí cambió mucho mi alimentación. Se puede decir, llegué a lograr a subir los kilos que quería subir. Y ahorita ya cuando empezamos clases presenciales, lo mismo, en vez de subir, bajé. Ahora sí lo que subí, bajé. Y en ese aspecto mi alimentación sí fue un cambio muy drástico. Ok. ¿Y consideras que sí fue por la alimentación o fue porque retomaste tus actividades deportivas? Fue, yo digo que un poco más por la alimentación, porque en ese aspecto sí llegaba a hacer ejercicio en mi casa, pero es lo mismo que llego a hacer un poco en la escuela. Ok. Muchas gracias, Arlet. Diego Leonardo. Ya, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, en cuestión de alimentación, yo creo que se ha mantenido igual desde que empezó la pandemia, antes y finalizando pandemia, ya que siempre he llevado como que un orden en cuanto a la comida y eso, y en horarios, y eso igual a lo mejor cambiaba un poquillo por las clases en línea, pero seguía siendo el mismo, entonces no hubo ningún cambio. Ok, muchas gracias, Diego. Sí. Daisy, te escuchamos, Daisy. Pues yo creo que en mi caso tuve muchas altas y bajas. Antes de la pandemia, pues yo comía regularmente bien. Al inicio de la pandemia empecé a comer muchísimo. O sea, tuve como que muchos bajones emocionales. Pero, o sea, fue muy raro porque es que en mi rancho donde vivo, pues tengo una tienda, ¿no? Y tenía acceso a todos los alimentos posibles. Entonces, pues, y pasaba, cuando no estudiaba, pues pasaba mi tiempo en la tienda. Entonces yo tenía como que muchos ataques de ansiedad, que ahorita ya los estoy tratando, pero, pues, o sea, me daba como que por comer demasiado, o sea, es como que, ay, pues unas papas, ay, pues es que ya me dio sal y, o sea, ya la sal me da mucha sed y me agarró algo así, ¿no? Era muy fácil para mí, particularmente. Ajá.
pero yo siento que fue más como por ansiedad, por mis problemas emocionales, que porque de verdad, como, pues porque nunca hacía eso, o sea, fue a inicios de pandemia cuando me sentía como que muy ansiosa y muy en depre, Ajá. pero pues ya pasó eso y a mediados de la pandemia, bueno, entré a otro semestre también y ahí fue cuando empecé como a enfocarme más en mí, en hacer ejercicio, en cuidar mi alimentación y fue muy bueno. O sea, en ese momento fue muy grato porque pues yo de por sí sabía cocinar, pero ya en mi rancho pues ya saben, ¿no? Como que eso de que te dicen que debes de aprender a cocinar y más siendo mujer y todo eso, pues yo aprendí a cocinar. Entonces ya a veces me cocinaba solamente yo o así como que algo sanito o algo bien. Y aparte tenía que cocinar para mi familia. Entonces, pues ahí fue cuando empecé como que a elegir los alimentos adecuados para mí y para mi familia y ahí fue cuando pues fue una metamorfosis y ya como que di mi cambio, ¿no? Ok. Y ya ahorita que regresamos a presenciales, no fue un cambio como que tan drástico, sigo comiendo bien, aunque no con los mismos alimentos con los que me alimentaba en mi casa, pero pues bueno, yo me administro y como a mis horas, pero a veces sí es como que muy raro porque estando en la escuela como que te da como por comer cualquier cosa que se te atraviese o no sé. O sea, ya cualquier cosa que pienses que te llene y al final pues ya no. Y pues así, creo que esa es mi experiencia. Ok, muchas gracias, muchísimas gracias, Daisy. José Manuel. Tendrá. Yo sí no cambié mi alimentación, seguí igual antes y durante y después de la pandemia mi alimentación ha sido la misma. Yo creo que lo único que fue en la pandemia es que comía más, pero no comida chatarra o comida rápida, comía normal, o sea, comida normal, pero pues no me afectó como tal a mi peso corporal ni nada de eso. Solo comía un poco más. Ok, ¿y ahorita ya comes igual o sigues comiendo más que antes de la pandemia? Nada, se me quedó lo de comer más. O sea, como más que antes de la pandemia y se me quedó lo de comer durante la pandemia un poco más, pero yo ahorita sigo igual comiendo así. Ah, ok. Muchas gracias, José. Seguimos con Maite. Perdón. Bueno, antes de la pandemia yo tenía como que los horarios muy largos de la escuela, entonces la verdad sí me malpasaba bastante, pero cuando estuvimos, bueno, durante la pandemia sí empecé a comer un poco mejor porque pues estábamos aquí y era más saludable, o sea, nada de papitas, de hecho pasó mucho tiempo que no comía dulces ni nada de eso, algo que me gusta mucho. Y después de la pandemia, como que volví a hacerlo de nuevo porque igual, no sé, como que me da ansiedad y empiezo a comer mucho azúcar. Pero de comida en general, como hamburguesas o pizza o eso, como que no, eso no lo como, pero lo del azúcar y eso sí. Entonces, a partir de la pandemia, ¿ya consumes más azúcar o digo, ya disminuyó? Más bien, yo creo que regresé a lo que estaba antes de la pandemia, que era mucho azúcar, luego en la pandemia fue poca azúcar y ahorita otra vez más. Ah, ok. Muchas gracias, Maite. Vamos con Eduardo. Pues mi consumo de los alimentos antes y después, antes estaba con un peso normal, aproximadamente como unos 67, mi peso normal. Y pues sí, en la pandemia, en el transcurso, pues sí sube un poco de peso, por lo menos que pues estaba encerrado 3 veces al día pues, comiendo y pues sí se me un poco más afectó. Ok. Gracias, Leonardo. Gracias, Eduardo. Braulio. Te escuchamos, Braulio. Pues durante la pandemia, pues sí me alimentaba más, por lo mismo de que me la pasaba en mi casa y pues ya nada más estaba viendo a ver qué comía.
Y ahorita que ya pasó la pandemia, pues sí ha disminuido mi alimentación. Bueno, ajá, disminuyó en la pandemia, pero antes de la pandemia, digamos, ¿se puede decir que sigue igual? Actualmente sí. Ah, ok. Gracias, Rodrigo. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, esta es igual en relación a la pregunta anterior. Esta es pregunta pues libre a quien quiera contestarla, pero ¿alguien manejó alguna dieta en especial durante la pandemia? O sea, por ejemplo, yo les platico, ¿no? Por ejemplo, a mí, mi mamá me daba pues de comer ajo, precisamente para protegerme de cualquier cosa, y tomábamos un té en especial, ¿no? ¿Alguien de ustedes fue un caso similar o así? ¿Que comieran más de cierto tipo de alimentos? ¿O nomás fui yo? Alejandro. Ah, sí, Alejandro, perdóname. Ajá, te escucho. Sí, en mi caso, pues, como tú lo platicas, pues también empezamos a consumir más miel, más jugo de naranja, pues diario, también ponche, por lo mismo de tratar de evitar, así que un resfriado que pudiera llevar a algo más grave. Ok. Oye, y Alejandro, aprovechando que estás aquí, ¿tú consumes igual, tu alimentación no cambió a raíz de la pandemia? Actualmente, pues ya no consumimos tan regularmente, pues miel o jugo de naranja. Ya como que en ese sentido así disminuyó. Ah, ok. Gracias, Alejandro. Daisy. Sí, pues mi respuesta es algo similar, igual como para que no nos llegáramos a contagiar de alguna gripa o algún resfriado o así, pues mis papás comenzaron a hacernos muchos jugos de cítricos, de naranja, de limón y así, ¿no? Incluso hubo una etapa en donde mi papá nos hacía como el jugo puro de limón y tomárnoslo por las mañanas para que, o sea, no sé, o sea, nunca le entendí por qué, pero el chiste es que así, para a lo que él sabía, era como de así ya no te contagias o al menos ya no te da tan feo o no sé, ¿no? Era eso y después mi mamá leyó un artículo, ¿no? De que los jugos de cítricos, ¿no? El agua de guayaba. Entonces nos empezaron a dar jugo, bueno, agua de guayaba y todo eso, pero como que todos esos como remedios caseros para, para evitar contagiarnos de alguna gripe o resfriado o sea, porque, o sea, sentíamos que no nos iba a llegar porque estábamos muy lejos, pero pues para evitar cualquier gripe que se pueda malinterpretar o igual por COVID. Ok. Muchas gracias, Daisy. Y Maite. En el caso de mi familia, nosotros adoptamos mucho la costumbre de desayunar como fruta, igual como decía Alejandro, de la miel, o sea, en mi casa la miel nunca falta, siempre compran mucha, y también los tés en ese tiempo eran pues todos los días, o sea, siempre en las noches había mucho té, de limón, igual miel, y la fruta, pues eso es algo que sí se nos quedó desde antes de la pandemia, como que lo hacíamos de vez en cuando, pero durante la pandemia mi mamá todas las semanas compraba mucha fruta y es algo que seguimos haciendo, o sea, hasta la fecha, como que siempre desayunar fruta. Ah, ok. O sea, en conclusión, ya de a partir de la pandemia, consumen más fruta. Sí. Ok, muchas gracias, Maite. Ok, pasamos con la siguiente pregunta, si ya nadie tiene algún otro comentario. Y la pregunta es, eh, ¿toman bebidas alcohólicas? Y empezamos con Alejandro. Sí, sí. Ok, desde antes de la pandemia, ¿tomabas bebidas alcohólicas? Sí. ¿Y lo tomabas
con la misma frecuencia. En esto se divide en dos, o sea, qué tan igual de seguido Mm, e igual de, pues no sé, mucho, o sea, eran las mismas cubas o así. Desde antes de la pandemia tomabas igual que ahorita. este, no, pero como que sí, mm, sí como que aumentó, se podría decir. O sea, Sí. como que ahora que cada que tomaba, como que era mayor Ajá, el ajá. consumo. En Ah, ese ok. sentido, sí, sí cambió. Ya le entras más, pues. Ok. No, durante la pandemia, como que fue Ah, más. durante la pandemia. Entonces ahorita ya disminuyó. Pocas ocasiones, ajá, aumentaba el consumo. O sea, sí, durante la pandemia fue más, pero no más regular, se podría decir. Mm, ok. Mayor Gracias. cantidad. Ujú. José Manuel. Sí, sí consumo, pero durante la pandemia no, porque pues no había cómo, o sea, no había cómo. Y pues antes de la pandemia, pues no. Ok, gracias. Voy a agregar otra pregunta a esta y es si fuma. ¿Fumas, José Manuel? No. Ok, nunca has fumado, ni antes de la pandemia, ni Ah, bueno, ahorita. no, o sea, sí lo he hecho, pero no, ya no. Ah, ok. Alejandro, me regreso contigo. ¿Fumas? Eso sí, no, Ni antes ni después. no, Ah, ok, claro, ocasión. gracias. Diego Leonardo. Em, Diego, ¿estás ahí? Ok, bueno, en lo que nos escucha Diego, me voy a seguir con Arlet. Yo bebo, sí. Antes de la pandemia no, pero ya durante la pandemia, pues sí, lógica. Bueno, pues la convivencia y eso, pues, ¿qué se puede hacer? La ventaja de vivir un poco cerca de mi familia y fumar, no. Ni antes, ni durante, Mm, ni ahorita. Ok, no. gracias, Arlet. Em, Eduardo, Pues bebida, pues sí, fumar no. fumar. Y antes, o sea, antes de la pandemia, ¿tomabas igual, en la misma frecuencia? Pues no lo hacía frecuente. No. ¿Y ahorita? Pues igual en reuniones nomás. Ok, Sí. gracias, Eduardo. Daisy, Ah, sí, perdón. Este, pues sí, sí tomaba antes de la pandemia, pero muy poco. Durante la pandemia no tomaba casi nada. Y si acaso como en mini reuniones familiares. Y después de la pandemia creo que sí he llegado a tomar de más. Fumar, igual antes de la pandemia fumaba mucho. Después de la pandemia nada. Y regresando a la pandemia volvió a fumar, pero igual no es igual que antes. ok, se disminuyó la frecuencia. Ok, gracias, Daisy. Leo, Leonardo. Sí, sí. Creo que todo fue decayendo. Yo hago ambas cosas, fumo y tomo, pero ambas cosas también fueron, o sea, por ejemplo, antes de pandemia sí tomaba y fumaba en un poco de exceso. Ya en medio de la pandemia, pues todo se fue degradando y ya para ahora, ya después de pandemia, creo que
aún así van bajando, ya no fumo ni tomo. Como antes de pandemia, o sea, fue de más a menos, pues. Ok. Gracias, Leo. Maite. Cuéntanos, Maite. ¿Fumas? ¿Tomas? No, ninguna de las dos. O sea, sí lo he probado, pero, por ejemplo, en el cigarro, no, o sea, no, ni antes ni después. Y de tomar, muy rara la vez llevo a hacerlo, pero no es algo que practico mucho. Ok, entonces se puede decir que tampoco desde antes de la pandemia fumabas ni tomabas. Ajá. Ok, gracias, Maite. Ulises, la misma pregunta. Pues yo de fumar, nunca he fumado durante ni después de la pandemia ni antes. Y sobre tomar alcohol, pues antes de la pandemia tomaba muy poco, no era baja mi frecuencia. Durante la pandemia de plano nada. Y ya regresando, pues igual la misma frecuencia, muy poco. Muy No, de por sí tomaba poco y lo sigo haciendo. Ok, gracias, Ulises. Braulio, ¿tomas? ¿Fumas? Sí, sí tomo y sí fumo. Y pues durante la pandemia sí disminuyó que saliera y todo eso. Y ya actualmente pues ya salgo más. O sea, ¿sales más que antes de la pandemia? Sí, salgo más que antes que la pandemia. Ok, muchas gracias, Braulio. Ok, durante la pandemia, esta igual es una pregunta abierta. Durante la pandemia, alguien, cómo lo digo? Aparte de beber y fumar, eh, ¿consumía alguna otra sustancia? ¿Alguien que nos quiera compartir su respuesta? O sea, nada más digan si sí o no, no importa cuál. Uno, no. Ok, qué bueno. Hacen bien, hacen bien. Bien ahí. Creo que Luis sí. Tal vez, tal vez. Ok, tal vez. Pueden levantar la mano o mencionar algún caso que conozcan. El amigo de un amigo. Pues un Conocido. amigo mercadólogo. El vecino. Bueno, ok, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, esta es, si ustedes trabajaban antes de la pandemia y si trabajan ahora. Empezamos pues aprovechando con que ya estás aquí, Ulises. Pues antes de la pandemia no llegué a trabajar. Y durante la pandemia sí llegué a trabajar, pero no fue por cuestiones económicas, sino por cuestión de tiempo, de que luego me veía con mucho tiempo libre y pues decidí emplear un poco de ello en trabajar y igual actualmente, ya que igual sí, he seguido trabajando. O sea, ahorita sigue trabajando. Ujú. Ok, gracias, Ulises. Diego Leonardo, ¿estás ahí? No, sigue sin escucharnos. Alejandro. Antes y durante, sí estuve pues trabajando. Ok, ¿y ahorita trabajas? Aunque sí, pero durante pandemia sí bajó mucho. Ok, otra pregunta. ¿Ese trabajo es el mismo? Sí, es el mismo. Ok. ¿Se puede saber en qué trabajas? Es haciendo queso. Ok. Ok. Gracias, Alejandro. Daisy.
Pues yo antes de pandemia no trabajaba. Ujú. O sea, es que no sé si considerarlo un trabajo porque yo solamente ayudaba a administrar la tienda de mis papás y a atenderla. Ujú, O sea, me empecé a involucrar más en el negocio. ujú. Y después de la pandemia, bueno, ahorita no estoy trabajando, pero sí pienso en hacerlo. Ok, muchas gracias, Daisy. Leonardo. En mi caso, yo no trabajaba antes de pandemia Ajá. y trabajé en pandemia por mismo de tiempos y así. Y ahora sigo trabajando, pero son dos trabajos diferentes. O sea, el trabajo que tenía en pandemia no lo mantuve. Ok. Ok. Gracias, Leonardo, gracias. Arlet. Antes de la pandemia no trabajaba Ujú. y durante la pandemia tampoco y después de la pandemia tampoco. Ok, muchas gracias, Arlet. José Manuel. No trabajé antes, ni durante, ni ahorita. Ok, gracias, José Manuel. Maite. Yo sí trabajaba antes de la pandemia y durante la pandemia también trabajé y ahorita, bueno, no tiene mucho, hace como un mes más o menos que me salí de mi trabajo. Sí era más estable, pero ahorita como que mis papás tienen un negocio de un salón de fiestas, entonces como que yo les voy a ayudar y así, ahorita. Sí. ¿Ese trabajo fue el mismo antes, durante y hasta hace un mes? No, no, antes de la pandemia yo trabajaba en un restaurante, era pintacaritas. Y también, bueno, sí, ya sea que en el restaurante o eventos fuera, durante la pandemia fue como hace el año pasado, no fue al inicio de la pandemia. Trabajé en una cafetería en Starbucks. Después, bueno, ya ahorita esto, nada más. Sí, estoy pensando en empezar como un negocio de decoración, como de fiestas y globos y todo eso. Ok, muchas gracias, Maite. Eduardo. Sí, pues trabajo antes de la pandemia, ¿no? Y pues creo que no he tenido trabajos así oficiales. Ujú. Y creo que ya es lo único. Gracias, gracias. Y Braulio. Pues antes y durante la pandemia sí trabajé y ahorita ya no estoy trabajando. Ok, ¿y a qué se debe? Pues por el tiempo. Ok, gracias, Braulio. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo perjudicó o benefició las clases en línea a raíz de la pandemia? Y empezamos con Diego. Diego, ¿estás ahí? No, ¿verdad? Con Eduardo. Eduardo. Ok. Perdón, sí, Ah, escucho. ¿Cuál es la pregunta? sí, la pregunta es, ¿cómo perjudicó o cómo fue beneficiado las clases en línea a raíz de la pandemia en tus estudios? Pues de hecho, pues sí me perjudicó en unas cuantas materias, pues transcurso de la pandemia presenciales, me tuve que cambiar de universidad por lo mismo que pues
fui perdiendo empleos, todo eso, de parte de mis papás. Pues fue un cambio. Ok. Gracias, Eduardo. Braulio. Pues en lo que más me afectó a mí fue pues, en la pérdida de conocimientos de la escuela. O sea, Ok. que sí que ya no veía ningún tema ni nada de eso, pues ya me desinformé. Ok. Gracias, Braulio. Maite. Pues yo siento que a mí sí me afectó bastante porque pues antes de la pandemia traía como un ritmo Ujú. y muy aceleradito, después pues bajó un montón y yo como que me acostumbré mucho y ahorita otra vez retomarlo como que sí me está costando bastante, porque además siento que hubo un buen de cosas que pues no aprendimos bien o no sé, y ahorita pues ni siquiera, bueno, al menos en mi facultad, no regresamos como escalonado, fue así de que de repente todas mis materias y todo así al 100, entonces pues sí se vio, nos vimos muy afectados. Ok. Gracias, Maite. Daisy. Pues a mí también me afectó bastante, más por el hecho de que a inicios de pandemia tuve que regresarme a mi rancho y pues en mi rancho apenas si había un lugar en donde había internet. Entonces, pues ahí me afectó bastante, fue mi segundo semestre. Incluso me fui a 2 extras por lo mismo de que no me podía conectar a todas mis clases. Y pues ya, esa fue como que mi peor experiencia. Ya después establecieron un lugar mejor de internet, pero el internet igual fallaba bastante. A cada rato me desconectaba de mis clases, todos mis exámenes, todos los entregaba tarde por lo mismo de que mi internet era lentísimo, pero, o sea, tenía que agradecer el hecho de que tuviera internet, porque allá en mi pueblo, pues, o sea, no había nada, o sea, ni siquiera señal ahí. Ok. Entonces estuvo muy feo. Y y pues también no me podía establecer aquí en Toluca, aunque sea que hubiera internet y todo, porque pues, o sea, no me convenía, se me hacía muy caro el hecho de pagar renta, pagar comida y todo eso, entonces pues prefería pedir, suplicar la comprensión de mis profesores para que pues no me afectara tanto. Afortunadamente pues la mayoría creo que sí, los que me mandaron extra está claro que no, pero pero pues sí, sí lo pude superar bien, creo. Y fue horrible, o sea, fuera de eso, como de la comunicación, siento que si hubiera tenido un buen internet o un lugar bien establecido para poder estudiar, igual siento que no hubiera aprendido mucho, pero sí me hubiera beneficiado mucho. Y siento que me afectó más por el hecho de la comunicación, como que a todos se nos hace más fácil como que dejar de contestar, no sé, en los trabajos en equipo y todo eso, o que los profesores te ignoran y así, siento que pues así se les hacía como que más fácil y como que perdías esa conexión humana, pero ya de ahí pues sí me fue medio mal, pero ya después me supe recuperar y pues ya todo estamos bien. De nuevo el 100. Ok. Gracias, Daisy. Seguimos con Alejandro. Pues igual yo digo que tuvo cosas que me beneficiaron y otras que, pues que no. En lo que me benefició yo creo que es pues, en el tema económico y en las calificaciones, pero no aprendía. O sea, como los mismos profesores pues no estaban preparados tampoco, o sea, como que entendían que no, pues que las calificaciones te ponían el 10, el 9, pero pues sinceramente yo no aprendía. Y en ese sentido, pues me ayudó, pero en el conocimiento, pues me perjudicó. Sí, sí, sí. Gracias, Alejandro. Leonardo, sí. Te escuchamos. Sí, claro. A mí creo que me perjudicó demasiado porque
uno ya lleva justamente un método de aprendizaje que ha implementado y piensa que le funciona, y el mío era justamente la interacción persona con persona. Entonces, para cuando tú te enfocas nada más en la pantalla de un dispositivo, pues pierdes como que esa atención, también vas como que desplegando muchas variantes y no entiendes muy bien el tema. O bueno, en mi caso, sí soy mucho de depender de esa interacción, cosa que no se daba justamente en las clases en línea. Y la atención de los profesores también es muy limitada. Entonces creo que sí fue un poco malo para mí. Ok, gracias, Leonardo. José Manuel. Yo aprendí una gran lección de la pandemia, sobre todo en el ámbito escolar, y me di cuenta que el trabajo en equipo es importante y cuando se hace bien, todos ganamos, pero fuera de eso, sí también me vi afectado porque el aprendizaje no es el mismo y como han comentado los demás, los profesores tampoco, y sí, me vi afectado bastante por la pandemia en el ámbito escolar. Ok, gracias, José Manuel. Arlet. ¿Me repites tu pregunta, por favor? Sí, ¿cómo sientes que benefició o perjudicó las clases en línea a raíz de la pandemia? Pues benefició en mi caso, se puede decir, por la cuestión de ya no transportarme, poder organizar bien mi tiempo aquí en mi casa y hacer otras actividades, y perjudicó un poco en la cuestión de poderme organizar con mis compañeros, de que todos pudiéramos a un determinado tiempo para hacer los trabajos grupales, también de que nos pudiéramos poner de acuerdo, y que en otro aspecto, la enseñanza de los maestros. Sí, sí. Muchas gracias, Arlet. Y Ulises, la misma pregunta. Sí, pues en mi caso sí sí me perjudicó totalmente. Prácticamente el único beneficio en el que fue que en un momento aprendí a estudiar y por mi cuenta. Ya muchas veces prefería saber qué tema tocaba y estudiar yo solo a estar en clases en línea. Pero aún así, no supe sobrellevar las clases en línea y prácticamente me di de baja de la escuela en que estaba. Ahorita estoy en el proceso igual de entrar a otra carrera, pero fue por lo del proceso de adaptación. Bueno, prácticamente ni fue adaptación, fue el cambio brusco de presencial en línea. No me supe adaptar, no me concentraba en las clases, no me llamaba la atención muchas veces, y aunque traté de estudiar por mi cuenta, no la armé. Ok, gracias, Ulises. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es abierta y es en cuanto a las redes sociales. ¿Alguno de ustedes dejó de utilizar o utilizó con más frecuencia o alguna red social? Por ejemplo, en mi caso, yo antes de la pandemia yo no usaba TikTok, y pues a raíz de ello hoy la consumo pues ya un poco, ¿no? A raíz de la pandemia. Es pregunta abierta. Quien quiera contestar, Ulises, te escucho. Pues sí, lo mismo, fueron todas las redes sociales en general, y también, por ejemplo, una red social unas redes sociales que no utilizaba antes era Twitter. Twitter antes no lo usaba mucho, desde la pandemia aumentó bastante cómo lo usaba. Y también, como dices tú, era como el típico meme de que según nunca ibas a instalar TikTok y ya después te la pasas viéndolo todo el día. Se volvió uno TikTok, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Ulises. A Leonardo.
Yo en mi caso creo que es al contrario, creo que en pandemia justamente dejé de utilizar muchas redes sociales por lo mismo de que la educación en línea era por medio de pantalla. Entonces yo llegaba a un momento en el que ya me sentía demasiado, pues, o sea, el uso era demasiado constante, que a mí ya no me interesaba ver una pantalla, entonces llega un momento en el que también aventaba mi celular muy lejos. Mm. Y a diferencia de muchos, creo que yo sí dejé de utilizar muchas redes sociales y dejé de contestar incluso algunos mensajes por lo mismo de que ya no me sentía cómodo mirando una pantalla. Ok, entonces al día de hoy igual sigues sin consumir mucho ya las redes sociales. Actualmente ya que estamos como que entrando en ese tema de regularizarnos, Ujú. tanto en clases presenciales y así, ya también estoy como que volviendo a ese tema de contestar mensajes, de utilizar más redes sociales, por lo mismo de que ya no utilizo tanto una pantalla todos los días. O sea, Ok. ya mis clases son más a nivel presencial. Ujú. Ok, gracias, Leo. ¿Alguien más que utilizó alguna otra nueva red social, una plataforma o dejó de utilizar? Eh, Bueno, y escuchamos, Daisy. Ay, es que pensé que ya no había. Este, pues yo empecé a usar mucho las redes sociales, en especial Instagram e igual TikTok como entretenimiento y Instagram por vanidad. Y ya después, y Facebook es una plataforma que antes pues me gustaba bastante, más en mis épocas de secundaria y preparatoria, y la dejé de usar porque sentía que, o sea, no me daban mis tiempos más que para enfocarme como en algunas cosas. Entonces, esa es como que toda mi experiencia. Ok, Daisy. Muchas gracias. Bueno, vamos con, pues ya para finalizar esta sesión, con la pregunta es, ¿cómo sienten que benefició o perjudicó la comunicación entre sus familiares y amigos a raíz de la pandemia? Y empezamos con Arlet. A mí se puede decir, benefició un poco el lado de familiar, lo unió un poco más en ese aspecto. Perjudicó más a la comunicación con mis amigas. ¿Por qué? Porque normalmente éramos más de hacer planes y con eso se nos vino abajo. Tratamos de seguir haciendo planes a través de videollamadas, cosas por el estilo. Lo sentimos muy diferente, entonces lo quitamos. Y con mi familia, pues durante la pandemia estuvimos más comunicados, más unidos. Ya después, pues se quitó la pandemia y eso se quitó también. Entonces, como que se quedó en un punto neutro. Ok, eso se quitó. ¿Y lo de tus amigos, ya no se recuperó esa comunicación? ¿O Sí, sí se recuperó. Ya nos empezamos a ver más, a quedar en casa de una de nosotras. Y pues se puede decir que ya en ese aspecto ya mejoró. Ok, gracias, Arlet. Ulises. Pues sí, igual, en el aspecto de amistades y de familia sí disminuyó, debido a que, pues, a pesar de que la mayoría de mis familiares viven en el mismo pueblo, por cuestiones de, hay que cuidar a la abuela, ¿no? Que ellos pueden padecer más y se disminuyó más ese tipo de reuniones. Igual con los amigos es de lo mismo, pero igual ya pasando la pandemia, ya está recuperando todo eso. Ok, gracias, Ulises. José Manuel. Yo con un poco más cercano en cuestión de la comunicación, nos hablábamos más, todo eso, porque mis papás también estaban un poco más en casa y pues yo también estaba todo el día en casa. Y con mis amigos, solo nos dejamos de ver, pero la comunicación siguió fluyendo a través de los chats de redes sociales. Ok, ok.
gracias. Pero ahí al día de hoy igual ya se vuelven a ver, ya no es solo comunicación por redes sociales. Ah, sí. Ok, Sí, sí, ya nos vemos. gracias, José. Leonardo, Pues fue uno sí y uno no. O sea, por ejemplo, la comunicación con mi familia, pues también fue a la alza, por lo mismo de que tanto mi padre como mi madre estaban en casa, entonces incluso teníamos a hacer más actividades como juegos de mesa o así, porque teníamos el tiempo y todo ello, entonces mejoró. En el caso de mis amigos y así, pues obviamente bajó porque como comentaba, como estaba tan harto de la computadora y así, pues ahora ya está recuperando por lo mismo de que ya estoy como volviendo a esa rutina de contestar mensajes y así, pero en tiempos de pandemia sí, nada más mejoró mi comunicación con las personas que estaban en la casa en la que yo vivía. ok, gracias, Leonardo. Alejandro, Pues la comunicación en mi casa se podría decir que mejoró, pero pues hasta cierto punto. eh, una costumbre. Ese fue el detalle. ¿y con tus amistades? ¿Cómo fue? ¿Cómo cambió esa comunicación? Pues es que, no sé, como que al principio, pues cuando todo, como que estuvieron aquí, pues sí mejoró, ¿no? O sea, como que hacía falta, se podría decir, pero después ya se volvió algo rutinario y hasta cierto punto, pues, desgastante, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Gracias, Alejandro. Daisy, Pues mi caso es que es muy, como que muy variado en secundaria, o sea, en la secundaria había a mis papás los fines de semana, en prepa, cada puente o vacaciones, y ahorita en la escuela igual intento verlos al menos más unidos. Siempre hemos sido unidos, o sea, nunca hemos perdido la comunicación como tal. Pero ya hubo un tiempo, o sea, como que mucho amor y mucha comprensión, y ya después fue como que nos hartábamos de nosotros, o no sé, o sea, tipo, o sea, las peleas con mi mamá habían aumentado, o así, ¿no? Como que ya estar como que tanto tiempo juntos hasta como que te desconoces, o se desconocen, o así, ¿no? Y hay cosas o actitudes que no te parecen o así, ¿no? Como que no nos fastidiamos, pero se nos olvidaba que nosotros como que no teníamos eso, o sea, como nos extrañábamos tanto que hacíamos caso omiso de nuestros defectos y ya después al estar tanto tiempo juntos ya fue como que, no sé, un poco intolerable, por decirlo así. O sea, no sé cómo sí, decirlo. sí, sí te... Pero ajá, porque siento que es muy normal que las familias peleen o que tengan algunas diferencias y así, y eso como que casi no nos pasaba hasta que empezamos a tener mucho tiempo juntos. Y sí, o sea, tal vez no hablábamos todos los días de nuestras historias o cualquier noticia importante, nos manteníamos informadas y todo eso. Y ahorita regresando de la parte fuerte con mi familia y volví a retomar mis actividades con mis amigas. Entonces, o sea, eso como de la comunicación y las conexiones y así, o sea, en pandemia, sí, esas sí fueron muy gratas. Ok, gracias, Daisy. Seguimos contigo, Maite.
Con mi familia, nosotros, bueno, mi papá siempre trata de hacer como muchas cosas porque en la casa, o bueno, no sé, no le gusta estar encerrado en general. Entonces siempre buscaba qué hacer, ya sea que hiciéramos una carnita asada o que nos fuéramos al salón o cualquier cosa, pero siempre salíamos. Y también como fue como, mm, pues de que todos se enfermaban, a mi papá le gusta mucho correr, entonces nos íbamos en las mañanas a correr y así, casi todos los días. Entonces, pues hacíamos muchas actividades. En paz, no, o sea, ya amanezco y ya hasta lo sueño. Pero después, pues normal, bueno, yo empecé a trabajar y la verdad sí me desconecté mucho más con ellos, no sé cómo habrá sido su comunicación todo ese tiempo, porque fue casi un año que estuve trabajando, entonces no, pues ya no conviví mucho con ellos y hasta ahorita, pero pues ya están un poco más tranquilos. Ya. Y con mis amigos, pues también, sí hablábamos, pero no salíamos ni nada de eso mucho. O sea, de vez en cuando y hasta ahorita, pues igual, a veces. O sea, lo normal, tampoco es como que salga mucho con ellos. Ok, muchas gracias, Mete. Sí. Braulio. Te escuchamos, Braulio. Me parece que se está volviendo a conectar. Si no, pasemos con otro. Seguimos entonces con Eduardo. Sí. Pues después de las 6 o 5 mínimo, y pues llegó la pandemia y pues sí fue como que un boom, porque pues sí, todo el día pues cada quien no se acostumbró y nos acostumbramos y pues sí fue como que una apretón, como que nos desequilibra a todos de mano, pues porque no podemos salir y pues ahora pues ya retomando las actividades, pues pues sí, siempre hemos estado unidos por lo que siempre, y en este momento las actividades se tomaron más perfectas y como la comunicación. Ok. Gracias, Eduardo. Creo que, bueno, eso ya sería todo. Muchas gracias a todos por participar, por dedicarnos su tiempo. En nombre de todo el equipo, pues les queremos dar las gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que se extendió un poquito más de lo que les habíamos dicho, pero pues les aseguro que esta información pues nos va a servir mucho académicamente. Les agradecemos mucho. Y pues nada, ¿algo más que quieran agregar, equipo? Pues agradecerle al auditorio por su participación, por su información siempre válida. Y, y pues nada, eso sería todo por nuestra parte y también si los participantes quisieran agregar algo más, un comentario de despedida, no, pero sí agradecerles de antemano su participación, esta información se usará para el bien y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes que ahora esta sesión bien esta sesión pero me pasaron preguntas. Gracias, compañeros. Gracias. Ya se pueden ir desconectando y otra vez muchísimas Bonita gracias noche, a todos. gracias. Saludos amigos. Espero que pasen con... Gracias, Daisy. Gracias. Adiós. Que descansen todos. Gracias. A mimir. El equipo aquí se queda.